formulario muy completo y es el que nosotros vamos a utilizar y ustedes van a hacer un taller usando este tablero. Aquí está la identificación del tablero, la ubicación del tablero, la tensión de trabajo del tablero y si es barras de cobre son conductores. Eso ustedes lo van a dejar. Estos tres sí se puede poner, la ubicación tampoco importa. Y como el problemita es un solo tablero, pues será el tablero número 1. El tipo de tablero también no tienen por qué llenarlo. El alimentador sí, porque nosotros vamos a trabajar para llenar esto con dos fases, es decir, por ejemplo, R y S. Su neutro y su tierra, que no tienen nada que ver. Los interruptores, el interruptor principal, como son dos fases, él va a tener, es bifásico, va a tener dos polos. La corriente, bueno, tendrán que calcularla, la tensión son 208 y esto pueden dejarlo abierto porque lo hemos venido usando con el Melchor. Aquí se pone los circuitos, por ejemplo, circuito de iluminación 1. Entonces se pone, al que usted llenar esto, quiere decir que usted lo conectó a la R. Donde está el puntico, quiere decir que usted lo conectó ahí. Circuito de iluminación 2, también lo conectó aquí a esta R. Pero pudiera suceder que usted pone circuito de iluminación 1, lo puso en R, y el circuito de iluminación 2 lo puso fue en S. Entonces llena aquí ahora la columnita de aquí. Es muy fácil y sobre todo permite ir balanceando las cargas. Sobre todo que aquí tiene la carga en volampere, la carga conectada, que sería en este caso la iluminación. El calibre no lo llene, pero la corriente sí. ¿Sí? La corriente sí, por favor, tienen que llenarla. Y aquí es repetir el problema, entonces esto también pueden dejarlo abierto porque justamente en el enunciado del problema está esos datos. Vamos a ver cómo es el enunciado del problema. Este es el taller número 10. Dice lo siguiente: proyecte un tablero para un local alimentado por dos fases, de 115 y 230 voltios, y un neutro como es natural. Las cargas del local son las siguientes. Circuito de iluminación total, 2550 vatios. Esto se puede dividir en dos circuitos, se puede dividir en tres circuitos. Y está alimentado por 115 voltios. Eso queda abierto a ustedes. 4 circuitos de tomacorrientes de 1500 vatios. No es que cada circuito alimenta un solo tomacorriente, no, sino hay varios tomacorrientes. De hecho, los tomacorrientes tienen un detalle. Usted ve que en un solo tomacorriente se le pone una regleta y entonces ahí usted conecta la impresora, la computadora, una lamparita, el escáner y cualquier cantidad de cosas. Lo cierto es que cada circuito de toma corriente no puede superar los 1500 vatios. Esto sí es una limitante. También trabajan a 115 voltios. El local va a tener un calentador de agua de 110, de 1100 vatios, entonces como 50 litros. También trabaja a 115 y va a tener un aire acondicionado de 2000 vatios que trabaja a 230. Este sí va a estar en dos fases. Todos los demás pueden ir en una sola fase. Y usted la va a distribuir de tal manera de que las fases queden balanceadas. Todas las fases van a tener interruptores de 20 amperes. Eso quiere decir que este que va a usar dos fases va a usar dos interruptores de 20 amperes, que es uno solo que tiene una barrita que lo usa. Y a veces cuando no existe la barrita, pues uno pone dos y tiene que tener el cuidado de que cuando lo conecta, pues tiene que darle a los dos, accionarlo. Entonces, el interruptor principal no se especifica, queda a su criterio y suponga que el factor de potencia de todos los casos para facilitar las cosas es 1. Y tiene que presentar los resultados usando esta tabla, porque esa tabla es la que va pegada en todos los tableros, que a veces uno llega, abre el tablero y no hay ningún tipo de información. Entonces es importante que el ingeniero industrial sepa utilizar esa tabla. Esto, la fecha límite de entrega va a ser el martes 15 de diciembre, antes de las 11 de la mañana. Vamos a comenzar entonces ahora la protección frente a descargas eléctricas. Las descargas eléctricas son muy peligrosas, sobre todo cuando hay contactos directos. ¿Qué quiere decir un contacto directo? En este caso, la persona
toca una fase directamente, la toca, y al tocarla por aquí pasa una corriente muy alta. Esa corriente puede afectar la vida de esta persona. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar que estos casos sucedan. Se puede hacer de varias formas. Uno es colocar barreras, que la persona no ingrese a una zona donde hay sistemas activos que pueden afectar a la persona a través de aislamientos, o colocar dispositivos que funcionan con corriente residual con alta sensibilidad y sobre todo un tiempo reducido de acción para desconectar la alimentación. Eso es más o menos lo que vamos a ver. Pero también, y es lo más común, es cuando el contacto es indirecto. Esto imagínense ustedes que puede ser una máquina o puede ser algo donde la persona no está tocando las fases, sino está tocando el equipo. Pero por un defecto de aislamiento, ya sea que esta fase esté tocando el chasis de esto, a través de la persona también pasa corriente. Entonces la primera medida en estos casos nuevamente es tratar de que se accione un equipo diferencial de alta sensibilidad, de que cuando esto pase, él va a observar que pasa, hay una diferencia de corriente y inmediatamente suspende el servicio. El servicio en este caso de esta fase, o en algunos casos tiene que suspenderlo todo. Aquí está un equipo de alta sensibilidad que tiene esa virtud de interrumpir eso. Entonces, vamos a hablar básicamente de los contactos indirectos, porque los otros contactos indirectos es un problema de prevención. Entonces, esto es pueden ustedes imaginarse una estructura de hierro, ya aquí una máquina o una carga. ¿Qué es equipotencial? Que esto puede estar a una determinada tensión, esto a otra determinada tensión, entonces aquí hay una diferencia de potencial. Y cuando la persona toque entre estos dos extremos, le pega la corriente. Ustedes deben haber sentido a veces que cuando van a tocar a algo sienten que le pegan la corriente, porque a veces ni siquiera es que es activa, sino que es la estática que se genera. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Convertir esta estructura y esta estructura en la misma tensión, es decir, formar una conexión equipotencial. Y eso se hace a través de esto. Observe usted lo siguiente. Hay un cable aquí que va directo a tierra, donde está conectado la estructura de hierro y también está conectada esta estructura. Ambas están conectadas a tierra. Quiere decir que la persona que toque entre estos dos extremos, esta tensión a veces no necesariamente es cero, pero generalmente es muy baja. Y hay equipos que pueden detectar esa tensión, que generalmente le dicen tensión residual, y suspenden el servicio. Bien, hay muchas desconexiones automáticas. Por ejemplo, este es el sistema TT. Vamos a explicar primero qué quiere decir esta sigla que está aquí. Normalmente la T quiere decir conexión de un punto a tierra. Esa es la primera letra. La segunda letra quiere decir que las masas, entendiendo por masas estas estructuras, también están conectadas a tierra. La N quiere decir que las masas están conectadas a tierra, tanto en el punto de la alimentación como a través de un neutro. La S quiere decir que el neutro hace funciones de protección y de neutro. Y la C quiere decir que hace funciones de neutro y de protección aseguradas por un solo conector. Entonces el sistema TT lo que quiere decir es que es conexión de punto a tierra y las masas están conectadas a tierra. Este es el caso. Aquí está la línea trifásica con su respectivo neutro. Está conectada a tierra. El neutro está conectado a tierra. Y hay un cable de protección. Fíjense, aquí se ve un cable adicional que está conectado directamente a tierra, y allí el equipo también está conectado a tierra. Entonces hay garantía de que aquí, cuando este señor toque esto, que puede ser un operario, es bastante probable que no le pegue la corriente. Fíjense ustedes que, y aquí es donde vamos a empezar a ver cosas
que se usan dos cables de protección. El neutro, que también está conectado a tierra, y el conductor de protección del equipo, que también está conectado a tierra. Se usaron dos cables. Ese es el esquema TT. El esquema TN, observe usted que en el otro había dos cables, aquí hay un solo cable, donde el neutro está conectado a tierra y también el equipo no está conectado a través de un cable independiente, sino es el mismo neutro que sirve también de cable de protección. Este es el sistema TN. El sistema internacional, y este es el sistema que más usan el IT, es el sistema que usan la mayoría de las empresas, porque las empresas tienen que tener mucho cuidado en proteger la gente, pero también en proteger los equipos. En este caso, fíjense ustedes que existen el cable neutro, que está conectado a tierra a través de este artificio de equipo de alta impedancia, y el cable de protección. Y el cable de protección también conecta los equipos. Y hay unos condensadores para aliviar los sistemas trifásicos. Este es mucho más costoso, pero es un sistema evidentemente industrial, ¿no? La desconexión automática de estos sistemas, que es el que voy a hablar porque es la que se usa en la industria, es que cuando en el primer defecto la corriente es muy baja y entonces él no se activa porque lo protege esta seguridad a través de estos equipos, ¿verdad? Porque para la industria no es tan fácil estar suspendiendo los servicios. Entonces ellos hacen que si hay un primer defecto, se vaya por esto. Y si hay un defecto muy grande, producto de un cortocircuito, ahí sí él se activa. Pero el primer defecto normalmente lo absorbe el sistema. En el segundo defecto sí puede haber una desconexión a través de estos equipos que detectan la situación y abren el circuito. No vamos a hacer mucho punto de honor, sino simplemente que ustedes vean que esto existe y que en las compañías, pues evidentemente hay que utilizarlas. Ahora, ¿qué se entiende por conexiones a tierra? Y esto también es muy importante para los ingenieros industriales. Imagínense ustedes una edificación. En una edificación hay partes conductoras, que esto pueden ser rejas, puede ser cualquier cosa, pues, que puede tener tensiones. La calefacción, esto está hecho para un sistema internacional, el agua, la tubería del gas. Todas esas cosas tienen que ser recogidas y llevadas a tierra, que puede ser a través de una plancha como esta o electrodos que conecten firmemente a tierra. Y también la tierra correspondiente a todos los consumidores individuales. Bien, entonces todo lo que puede ocasionar partes extrañas, por decirlo de alguna manera, tienen que ir conectados a tierra, ¿sí? Entonces aquí estaban las especificaciones de lo que es eso y las normas. Simplemente lo hice para que ustedes tengan claro qué es lo que es las conexiones a tierra. Eso es un tema muy amplio y ocupa mucho tiempo y lamentablemente no podemos detenernos aquí a menos que sea algo muy específico. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hasta luego.